Mire, moralizar al país es tal vez de las campañas más importantes que hay que desarrollar. Proponer medidas de moralización es cambiar el estilo de trabajo de la sociedad, es cambiar a los vagamundos de esta sociedad. Hay que cambiarlos, hay que cambiar las instituciones que se han creado para manejar las elecciones. Es lo que se ha llamado el clientelismo, es toda una institución nacional, ¿cierto? La cual hay que derrotar, ¿cierto? Nosotros creemos que hay que desarrollar la campaña de moralización tiene que comenzar por arriba, no por abajo, ¿cierto? Cuando usted ve que el policía recibe en la calle de Bogotá 50 pesos porque usted violó un semáforo, porque usted algún día le habrá dado 50 pesos a un policía, ¿cierto? Ese policía no está haciendo sino configurar su delito con lo que está haciendo el de arriba, comenzando por el presidente de la República. Orígenes del M-19, Movimiento 19 de Abril. Este movimiento colombiano, más conocido como M-19, se convirtió en una organización político-militar, patriótica, antioligarca y antiimperialista, el cual basa su ideal en los cambios sociales para el país por medio de la lucha de la clase obrera y campesina. La intención de esta amplia lucha es que todos los explotados puedan lograr la destrucción del actual Estado oligárquico, generando con ello la liberación de la patria y la instauración del socialismo. El M-19 fue conformado por miembros de la ANAPO, el Partido de Rojas Pinilla, el Partido Comunista y las FARC. Dentro de sus filas se ubicaron personajes de la historia nacional como Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, José Gregorio Lozano y Luis Otero Fuentes. Entre otros, estos serían los principales fundadores del Movimiento 19 de Abril. El M-19 nació como respuesta a las acciones de las oligarquías, tales como el fraude y la violencia desarrollada sobre el movimiento político Alianza Nacional Popular ANAPO en el periodo electoral donde se realizó el fraude al general Gustavo Rojas Pinilla. Ahora bien, es necesario mencionar que el M-19 nace de una facción de la ANAPO. Su creación busca representar la frustración de las masas y su objetivo principal es respaldar por medio de las armas la voluntad popular. En pocas palabras, el M-19 se presentó como el brazo armado del pueblo anapista. Luego, este movimiento comenzó a argumentar que todos los explotados y marginados de Colombia tenían la necesidad de conformar un grupo armado. Con el paso del tiempo, el movimiento antioligarca fue tomando ideas del socialismo científico creado por Karl Marx y Friedrich Engels y las fueron aplicando a las necesidades y condiciones concretas del país. Con esto, fueron entendiendo que debían reforzar el ámbito político, ideológico y organizativo. Reforzaron la visión sobre la clase obrera, la cual es la fuerza mayor de la revolución, aunque no desmeritaron la importancia de generar alianzas con los campesinos y los demás sectores populares, que también sufrían las mismas problemáticas sociales. Aunque esta situación cambió con Jaime Bateman en la cúpula, en la cual optaron por tomar una postura más nacionalista. Con lo anterior, el M-19 sentó una diferencia al querer integrar las armas con la política, junto a los grupos como las FARC y el ELN. El M-19 no pretendió estar aislado en el campo y distante de la arena política y los movimientos políticos de la urbe. Israel Santamaría fue un abogado, dirigente nacional de la ANAPO y del M-19 desde su fundación. También fue representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia en 1974, el cual afirmaba que era necesaria la presencia del movimiento en la ciudad para defender su propio desarrollo político. La conformación de este grupo guerrillero tenía ciertas bases ya organizadas en todos los ámbitos, especialmente en el económico,
debido a que sus miembros eran personas ilustradas y que contaban con profesiones. En ese sentido, ellos financiaron diversos métodos para anunciar su nacimiento, los cuales publicaron varios avisos de expectativa en la prensa. Estas acciones audaces de publicidad armada pronto hicieron que todo el país conociera sus banderas. Desarrollo histórico. 1974 es atribuido como el año donde oficialmente el M-19 sale a la luz, con diversas pautas publicitarias dadas en diversos periódicos. Anteriormente, en sus inicios, el M-19 tenía un aspecto ideológico débil, carecía de estabilidad y muchas contradicciones en sí, pero siempre estaba en constante empuje de su deseo de la democratización general y su pugnacidad frente a la catalogada oligarquía y su estrecha relación con los militares. En 1974, ya conformados, bajo la presidencia de Misael Pastrana, se conoce como su primera operación y la cual les dio popularidad, la llevada a cabo el 17 de enero liderada por Álvaro Fayad, donde junto a él un grupo de milicianos ingresó sigilosamente a la Quinta de Bolívar en Bogotá y sustrajeron el sable de Simón Bolívar, donde dejaron atrás una serie de panfletos en los cuales se leía: ya conocerán quién es el M-19. Se dice que gracias a este hurto la espada se convirtió, o más bien el sable, en uno de los elementos más representativos del Libertador. Es así como, tal como vociferaron en sus panfletos, en agosto de 1975, ya bajo el mandato presidencial de López Michelsen y siendo el máximo comandante del M-19 Jaime Batemán Cayón, volvieron a resonar, llevando a cabo el primer secuestro a manos de este grupo, el de Donald Cooper. En ese momento, este era el gerente de los almacenes Sears, y que gracias a este secuestro extrayeron una suma de dinero, el cual invirtieron en una compañía de venta de artículos médicos. Y de esta manera se le aseguró al grupo una liquidez financiera y contactos, además de una fachada limpia. Asimismo, el 15 de febrero de 1976 se dio el secuestro de José Raquel Mercado. En ese entonces era el presidente del CTC, la Confederación de Trabajadores. Consecuentemente, el 6 de abril de ese mismo año, el M-19 anunció que este líder sindical había sido condenado a muerte por un tribunal del pueblo, atribuyéndosele el traicionar las luchas por las reivindicaciones de los derechos de los obreros. Y el 19 de abril fue encontrado su cadáver abandonado en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá. Este año termina con la sustracción de armamento en noviembre de la firma de Tomás de la Rue. Y 1977 es conmemorada la quinta conferencia del M-19. Adentrándose el año, el 19 de agosto se lleva a cabo el secuestro del gerente de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, el cual se le acusa de ser opresor de los trabajadores, pero a su vez este secuestro tiene como meta el presionar las negociaciones con el sindicato. Dados los términos planteados, se da la liberación del gerente el 14 de septiembre durante el paro cívico nacional. 1978, el último año de la presidencia de López Michelsen, fue un año bastante sonado, dados los 3 secuestros que se llevaron a cabo, como fue el de Miguel de Germán de Ribón en marzo 25, y el de William Vaquero Montiel y Nicolás Escobar Soto en mayo. Este año fue bastante particular. Asimismo, en abril se fundaron las guerrillas móviles y el 8 de diciembre se da la toma de Sólita en Caquetá, ya bajo la presidencia de Julio César Turbay. Es así que gracias a esta acción se desatan una serie de operaciones con retenes en las principales carreteras del país. Sin embargo, el hecho que marcó este año
y el cierre del mismo fue llevado a cabo el 31 de diciembre de 1978, hasta la madrugada del 1 de enero de 1979, cuando ocurrió el robo de armas del Cantón Norte en Usaquén. Esta operación también es denominada como Ballena Azul. Se llevó a cabo gracias a la construcción de un túnel de 80 metros, y fue gracias a este que se sustrajeron aproximadamente 5.000 armas. En 1979 se llevaron a cabo varios asaltos y tomas, como fue la de Belén de los Andaquíes en Caquetá, la de la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta y la de San Vicente del Caguán en Putumayo, en conjunto con las FARC. Asimismo, 1980 inicia como un año bastante polémico, donde el 22 de diciembre al 27 de abril se da la toma de la Embajada de República Dominicana. Bajo la intelectualidad de Luis Otero se lleva a cabo la retención de diversos embajadores, los cuales compartían una reunión en esta instalación. Dado esta retención de rehenes, se exige a su vez la libertad de varios presos políticos, los cuales habían sido arrestados en el transcurrir del conflicto armado colombiano. Esta operación fue llamada Libertad y Democracia, y fue la causante del reconocimiento internacional del M-19, ya que se convirtió este hecho en noticia mundial. La negociación y liberación de los rehenes se llevó a cabo en Cuba, donde asimismo se aseguró el asilo y desmovilización de los secuestradores. Este mismo año se da el secuestro de un periodista. Es así como se inaugura una nueva modalidad de secuestro para enviar propuestas al gobierno, y en junio se da la fuga de la cárcel de La Picota de 2 dirigentes del M-19. Es así como consecuentemente a este hecho, en julio, el gobierno presenta al Congreso un proyecto de amnistía para los alzados en armas. Y en septiembre de este mismo año, llevándose a cabo la cumbre del M-19 en Potosí, Cundinamarca, se ve frustrada por la intervención del ejército. Este año, el M-19 culmina sus hechos el 15 de diciembre con el secuestro de un avión en Santa Marta, tratando de bloquear la reunión de jefes de Estado convocada en conmemoración al sesquicentenario de la muerte de Simón Bolívar. 1981, por otro lado, es un año caracterizado por aproximadamente 5 tomas de municipios y corregimientos del país, dados en Caquetá, Chocó, Putumayo y Huila, además de los distintos enfrentamientos con el ejército y consecuentemente la detención de diversos militantes. El 20 de julio, en plena celebración de la independencia de Colombia, se da el ataque al Palacio de Nariño con morteros, y asimismo en este mismo mes se da la retención de diversos periodistas. Noviembre de ese mismo año estuvo caracterizado por diversos secuestros. El 12 de noviembre se llevó a cabo el de la hija y hermana de los empresarios del clan Ochoa, Marta Nieves Ochoa, quien es secuestrada, y gracias a este hecho se da la creación y fundación del grupo Muertas Secuestradores. Asimismo, el 19 de noviembre se da el intento de secuestro del narcotraficante Leder. Y en este mismo mes se estimaba que se llevaría a cabo el secuestro de Fabio Ochoa, pero militares le comunicaron la intención del grupo a este narcotraficante. Es gracias a la intervención de un canal del M-19 que no se lleva a cabo, y se estima que gracias a este dato se da la muerte de 2 miembros del grupo en diciembre en la ciudad de Medellín. 1982 es un año que empieza con la 8ª conferencia del M-19, y el 16 de febrero de ese año, Marta Nieves Ochoa es liberada, aunque posteriormente, el 25 de febrero, el grupo vuelve a atacar haciendo la toma de Almaguer, Cauca. Este año se pensaba que se daría inicio a conversaciones y negociaciones con la guerrilla. Sin embargo, el Partido Conservador no estaba completamente de acuerdo. Gracias a esta posición, varios miembros de la Comisión de Paz renunciaron a sus puestos, pero en diversas ocasiones, de junio a julio,
el M-19 reiteró en diversas propuestas llevar a cabo un diálogo nacional para así resolver los problemas del país. En agosto se da la posesión del poder de Belisario Betancur, llevándose a su vez la octava conferencia del M-19 en Caquetá, donde se le envió un mensaje al presidente electo. Asimismo, en este mes, a favor de hacerse notar, se llevaron a cabo aproximadamente 3 atentados en el país, y en octubre se continuaron las acciones tratando de presionar la aprobación de la ley de amnistía, donde gracias a esto, en noviembre se aprueba la ley de amnistía incondicional, pero donde el M-19 aclara que la amnistía no es la paz y que se necesita una tregua. Es así como en diciembre se realiza en Panamá una reunión de la Dirección Nacional del M-19, tratando de analizar la coyuntura política y reprender los combates por una paz, incluyendo obviamente reformas profundas en la sociedad colombiana y así afianzar los lazos de unidad con la fuerza guerrillera del país, lo que muchas veces era denominado por los líderes del M-19 como el Sancocho Nacional. 1983 inicia como un año trágico para el M-19, dado que el 28 de abril muere el comandante máximo Jaime Batemán y consecuentemente toma el liderazgo Iván Marino Ospina. Este año estuvo muy caracterizado por diversas tomas, tanto en Cali, Bogotá e incluso Barranquilla, pero fue julio el mes más llamativo, dado los 2 hechos ocurridos el 18 de julio. 2 bombas fueron colocadas en la ciudad de Barranquilla, una en las oficinas del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y la otra en la sede del Ministerio de Trabajo en Barranquilla. Ambas acciones se dieron a favor del respaldo de reivindicaciones estudiantiles y el apoyo a trabajadores de Colpuertos. Así transcurrió el año tratando de difundir la propuesta política y de avanzar hacia una tregua. Consecuentemente se dio la primera reunión de los dirigentes del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, con el presidente Betancur en Madrid el 14 de noviembre del mismo año. Por otro lado, 1984 inicia como un año controversial. El 14 de marzo se hace la firma de la declaración conjunta entre el EPL y el M-19, para así avanzar hacia la unidad de las fuerzas guerrilleras. Transcurre este año entre diversas tomas y enfrentamientos con el ejército. El 24 de agosto se estima que fue el día más controversial de este año. Oficialmente se lleva a cabo la firma de acuerdos de Corinto a favor de una tregua. Y el 25 de agosto Iván Marino Ospina ordena el cese al fuego. Sin embargo, dado el desacuerdo de muchas partes de las fuerzas militares, el 20 de diciembre se da el asalto al Campamento de la Libertad en Yarumales, Corintio, Cauca. Enfrentamiento que duró un mes y posteriormente fue llamado la Batalla de Yarumales. 1985 fue un año que inició con una tregua y terminó sin ella. Este año el M-19 entabló ante la Corte Suprema de Justicia una demanda armada convocando un juicio contra el gobierno de Belisario Betancur, ya que se creía que el gobierno había engañado al pueblo con promesas de paz. Es el 23 de mayo, luego del atentado a Antonio Navarro, que ya se consideraba rota la tregua. Sin embargo, no fue hasta el 20 de junio que Álvaro Fayad declara oficialmente que tras 10 meses de una actitud defensiva ante las violaciones del acuerdo por parte del ejército y frente a la falta de definiciones por parte del gobierno, ya estaba considerada rota la tregua. Es así como en junio se iniciarían las ofensivas militares del grupo. Entre diversas emboscadas y acciones violentas, las más reconocidas son las llevadas a cabo el 24 de septiembre de 1985, ya bajo la comandancia de Álvaro Fayad. Dado la expulsión de Iván Marino Ospina, se da el secuestro de la hija del banquero más poderoso del país para los años 80. Camila Michelsen Niño. Retenida en el Politécnico Gran Colombiano, su secuestro duró aproximadamente 22 meses y su rescate se llevó a cabo gracias a una larga negociación y el pago de esta. Camila fue liberada el 31 de julio de 1987. El otro hecho
bastante sonado fue la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre. Es relatada como una infiltración que se estima Álvaro Fayad la elaboró durante 6 meses. Es conocida también como Operación Antonio Nariño. Aún se desconoce por qué el palacio no se encontraba custodiado ese día. El 6 de noviembre, entre las 10:30 y 11 de la mañana, 7 militantes del M-19 entraron por la puerta principal, mientras que otros 28 entraron en camiones por el parqueadero. Se llevó a cabo la retención de aproximadamente 350 personas, y luego de 27 horas, esta operación terminó dejando un saldo de 98 muertos, donde a día de hoy todavía se desconoce el paradero, dada la desaparición de 6 personas. Casi culminado este año, en diciembre se integra el Batallón América, conformado por unos 500 hombres tanto del M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y el de Alfaro Vive. Se inicia este batallón y en 1989, ya conformado, se inicia la campaña Paso de Vencedores. Pizarro proponía convocar un Congreso Nacional que pudiera integrar un nuevo gobierno. Y asimismo, también se conforma la Coordinadora Nacional Guerrillera, la cual proponía la creación de una Asamblea Nacional Popular para así crear un nuevo bloque político que inste a un verdadero diálogo nacional entre los colombianos que deseaban construir un nuevo país. Este año transcurre con diversas acciones en nombre del Batallón América y es hasta el 13 de marzo, luego de ser abatido Álvaro Fayad en un cerco militar en Bogotá, que se decide afianzar la unidad guerrillera a través de la Coordinadora Nacional. Se trata de convocar una Asamblea Nacional Popular donde se pase de una oposición a un gobierno, considerando esto como el inicio de la guerra a la oligarquía. El 28 de abril se ratifica a Carlos Pizarro como el nuevo comandante general y asimismo se inicia una serie de ataques y atentados contra el gobierno, en protesta a diversas declaraciones y actitudes que éste había tomado. El 7 de agosto, al posicionarse en la presidencia Virgilio Barco, se dan diversas tomas y el Batallón América ocupa la población de Belalcázar en Cauca. Así cierra este año con diversas tomas y el asesinato de los hermanos Carvajalinos. 1987 inicia con una propuesta en febrero por parte del Batallón América hacia el CER y se hizo en marzo de este año, ya que se llevaba a cabo la segunda asamblea de comandantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Asimismo, se llevan a cabo diversas desapariciones y asesinatos de líderes y negociadores del M-19. El 23 de septiembre se da una reestructuración de la Coordinadora Nacional Guerrillera y pasa a optar por el nombre Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, dado el ingreso de las FARC sumado a los ya antiguos miembros. 1988 fue un año que le dio un cambio drástico al M-19, ya que siempre buscando un propósito de democracia y donde su único enemigo era la oligarquía, decreta un cese al fuego por 6 meses, desde el 25 de enero. En abril se da la segunda reunión de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y se propone un acuerdo popular y democrático en rechazo del nuevo pacto bipartidista. Se propone así también una consulta nacional y una nueva constitución. Y el 29 de mayo, el conservador Álvaro Gómez es secuestrado en pro de hacerse escuchar. El secuestro de este político se da a las 11 de la mañana, cuando se encontraba movilizándose a un centro religioso en Bogotá.
Su secuestro estaba incitado mayoritariamente por negociar el proceso de paz con el gobierno de Barco. Durante este secuestro se enviaron diversas cartas a la familia, a agentes gubernamentales e incluso a la iglesia. Muchas señales de televisión en Cali y Medellín fueron intervenidas y Pizarro comunicaba al país y leía 11 propuestas para la liberación, asegurando un alto al fuego y posibilitando el diálogo. Es así, gracias a todo esto, que el 14 de julio se reúnen diversos voceros para la negociación por parte de la iglesia. Se acorda la realización de una cumbre, pero que para esta negociación debía ser puesto en libertad Álvaro Gómez. Es así como se firma el Acta de Panamá. El 19 de julio se instaló en el Cauca un campamento para la realización de la cumbre y a su misma vez se realizó la liberación de Álvaro Gómez. Dado diversas acciones en septiembre, el presidente da una locución por radio y presenta la iniciativa por la paz. Admite que las organizaciones guerrilleras son interlocutores válidos para dialogar y negociar, y de esta manera se empiezan a dar encuentros por la paz. Aunque se ven algunos momentos de ataques hacia el M-19 por partes que no se encontraban a favor de esto, el 17 de julio ya se llevaba a cabo la quinta reunión entre Carlos Pizarro y Rafael Pardo, el cual era el consejero presidencial, y el 15 de noviembre el gobierno presenta la ley de indulto y esta es aprobada antes del 17 de diciembre. Asimismo, el 29 de noviembre fue oficialmente lanzado en el Centro de Convenciones de Bogotá el nuevo movimiento político del M-19. Al hacer referencia a fuentes de financiación, podemos decir que, como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, el M-19 se constituyó como una guerrilla urbana inicialmente, pero en su segunda fase de desarrollo llegó a operar en el territorio rural colombiano, por lo que se alimentó del descontento popular y se valió del apoyo de muchos sectores populares para conformar su grupo de oposición. En los orígenes de esta guerrilla existe una relación entre esta y la ANAPO, Alianza Nacional Popular. Después de que esta última alegara fraude y protestara por las elecciones presidenciales de 1970, algunos miembros de esta dieron paso a formar un aparato armado e implementar medidas para levantarse de nuevo en la arena política por la derrota que habían tenido por la pérdida electoral pasada. Y esto reorganizó el partido en fracciones, y uno de estos sectores llegaba directamente al M-19, por lo que junto con exmilitares de otras organizaciones políticas y la corriente disidente del ala socialista de la ANAPO, se configuró lo que vendría a llamarse M-19. Posteriormente, entre diciembre de 1973 y enero de 1974, con la fundación del M-19, se presentaron ellos con un discurso que decía apoyar con armas las decisiones del pueblo anapista, aludiendo también al fraude cometido contra el candidato Rojas Pinilla, quien pertenecía al partido de la ANAPO, y así la cúpula de la organización había determinado propósitos ambiciosos para la relación entre el M-19 y la ANAPO. Se trataba entonces de una relación táctica para acelerar las condiciones del proceso revolucionario. En este periodo se destaca una apuesta nacionalista, pero el M-19 no se limita en esta, es decir, poco después ya trasciende, complementando esta con supuestos revolucionarios que contemplan la lucha armada por el poder. Así pues, el M-19 desarrolló acciones armadas de corte populista para alcanzar la simpatía popular, es decir, actos cargados de simbolismo. Y por esta razón, algunos autores como Marco Palacios ubican el anapismo como un populismo conciliador. Cabe resaltar que
esto a su vez marca la diferencia del M-19 con la NAPO, pues el pueblo para el M-19 no es un pueblo homogéneo, sino que recoge distintos intereses. Es más bien una postura democrática que no está dispuesta a conciliar. Y en este sentido, con todo lo mencionado, el M-19 se configura con ideas inicialmente similares a las del partido de la NAPO y también con ideas de corte populista. Así pues, entonces, para alcanzar la simpatía popular, realizaban actos simbólicos que marcaban un carácter revolucionario, tales como la sesión de información, así como lo muestra este cuadro, tales como la sesión de información que se manifestaban con una relación estable con los medios. También se presenta ocultamiento de información, neutralizando la información negativa por medio de filtraciones, confusión intencionada también. Asimismo, organizaban eventos presentando discursos y ruedas de prensa. También utilizaban la comunicación persuasiva por medio de inserciones publicitarias, internet, campañas de comunicación y por supuesto acentuaban una propaganda armada mayor, y esto lo hacían por medio de sabotaje a instalaciones estratégicas, secuestros a personajes de notoriedad pública, homicidios selectivos, asaltos a redes diplomáticas, también captura de rehenes por canje de prisioneros por medio de autobombas, homicidios fortuitos aleatorios. Y por ejemplo, cuando se hicieron la toma del municipio de Zipangón, esta acción incluyó secuestros, mensajes con grafitis, amenazas, y también cuando hicieron la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, esto demuestra cómo acentuaban esa propaganda armada. Y esto quiere decir que estos militares de esta guerrilla se valían de este tipo de actos para su financiamiento y promoción, para hacerse notar y escuchar y reclamar todo lo que exigían. La milicia del M-19 se sometió a unos diálogos de paz y luego a un proceso de movilización durante el gobierno del expresidente Virgilio Barco. A diferencia de las demás guerrillas de corte marxista-leninista, el M-19 estuvo abierto al diálogo y, por la característica de querer restablecer la democracia en el país, atendió el llamado al gobierno del presidente Barco. Pero este suceso histórico tiene un antecedente cuando Belisario Betancur era presidente, durante el periodo comprendido entre 1982 y 1986. Exactamente en el año 1984 se hicieron estos acercamientos entre la guerrilla y otras como el EPL y el FARC-EP, bajo los acuerdos de Corinto, que pretendían darle fin al conflicto armado colombiano luego de iniciar un cese bilateral al fuego. Pero la negativa de las élites hacia las reformas propuestas y del ejército a obedecer las órdenes del cese al fuego hicieron que estos grupos retomaran los actos violentos y se presentaran más atentados a la población civil y a los campamentos de los grupos guerrilleros, tal como la batalla de Yamurales en Cauca, que dejó varios muertos, y el municipio con un fuerte temor a más actos como este. El proceso inicia luego de varios atentados en el país, referenciando uno de gran magnitud como el ocurrido en el Palacio de Justicia y con la necesidad del presidente Barco de restaurar el orden y la seguridad. Los acercamientos se vieron realizados gracias al trabajo de la Comisión de Convivencia Democrática y la Comisión de Notables en compañía de la Iglesia Católica y el esfuerzo de la ciudadanía por ver algo de paz entre tantos episodios de violencia. A lo largo del proceso se evidenció el compromiso del gobierno y la guerrilla. Por parte del gobierno se brindaron todas las condiciones para la financiación junto a un cese al fuego, incluyendo disposición y constante comunicación con los comandantes del grupo. En el caso del M-19 también hubo una disposición de diálogo y condiciones para el desarme, compromiso por la paz y reformas políticas para el correcto funcionamiento de la democracia. Para septiembre de 1984, la guerrilla del M-19 y el Partido Liberal suscribieron un acuerdo político de paz y desmovilización que contenía todas las peticiones en materia de reformas políticas y sociales que demandaban para el desarme. Este compendio de solicitudes
No tuvo acogida en el Congreso de la República, por lo que tuvo que recurrir al desarme total con la intención de apoyar las reformas, pero desde la legalidad y la vida civil. Fue así como el 9 de marzo de 1990, en los municipios de Santo Domingo en el Cauca y Vergel en el Huila, que se presenció la movilización del movimiento 19 de abril, dejando atrás años de lucha armada y pasando a hacer política sin la violencia. Su primer acto político fue el dar apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente a través del movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta, para reformar la Constitución vigente por ese tiempo. El éxito de este proceso tuvo repercusiones importantes en la democracia colombiana, en la medida que los exguerrilleros que aspiraron a cargos públicos obtuvieron un número considerable de votos, demostrando que muchas personas vieron con buenos ojos el nacimiento de una fuerza política distinta a las tradicionales. Un ejemplo sucedió con Carlos Pizarro, quien se postuló a la alcaldía de Bogotá en 1990, obteniendo más de 70.000 votos, cifra considerable al tratarse de un desmovilizado de la guerrilla, o los casos de Eber Bustamante y de Antonio Navarro Wolf, que aspiraron a la alcaldía de Cali y a la Cámara de Representantes. Un eje importante por el que se puede estudiar el éxito de la movilización del M-19 fue la minuciosidad y la poca intervención externa que se le dio, puesto que las reuniones se llevaron a cabo con pocas personas y con los que el acuerdo necesitó Estado y guerrilla. De esa forma, los intereses del grupo guerrillero no sobrepasaron nada más que la participación en la política y la representación mediante partido. Esto hizo que el periodo de negociación durara tan solo un año, y fue así como se les otorgó el indulto mediante la Ley 77 de 1989 y se le concedió el perdón a más de 1.000 combatientes. Actualidad del M-19. Luego de que el gobierno del presidente Virgilio Barco lograra en su mandato firmar un pacto de paz con el grupo de guerrillero, el país pasó por un periodo nunca antes visto. Se dio a la conformación de un partido político con el nombre de Alianza Democrática M-19. Con esto, su posición política pasó de ser de extrema izquierda a una izquierda centro más moderada. Sin embargo, casi un mes después de estar en el mundo de la política, el partido recibe una baja importante. Su excomandante, Carlos Pizarro, fue asesinado mientras estaba en su campaña electoral para aspirar a ser presidente. Esto fue el 16 de abril en la ciudad de Bogotá. Se rumorea que fueron sicarios en complicidad con el servicio secreto del DAS. Y es que esto solo fue la primera baja de muchas que sufrió el partido antes de ser disuelto en el año 2000 definitivamente. Durante la constituyente de 1991, el partido jugó un papel importante en la inclusión de mecanismos democráticos dentro de la sociedad colombiana. Con esto, ayudó a cambiar el panorama frente a la clara hegemonía conservadora liberal que se venía al mando del país durante todo el siglo, con personas que hacían parte del M-19 y que participaron en los programas de reintegración, constituyéndose como individuos de carácter importante a nivel político, tales como Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro y Eber Bustamante. Cabe mencionar que pocos años después de la muerte de Pizarro, la alianza política empezó a perder poder y popularidad dentro de los distintos grupos sociales del país. Esta no fue capaz de mantenerse en la vista política debido a su incapacidad de establecer unas bases fuertes. Con esto, los miembros que conformaban el partido empezaron a verse influenciados por otras ideologías y corrientes políticas. Fue así como terminaron migrando a partidos como el Polo Democrático Alternativo, Partido de la U y Centro Democrático. Luego de la disolución de la Constituyente de 1991, la Alianza Democrática M-19 tuvo 9 senadores y 12 representantes. Este número cayó a 0 en las elecciones de 1994 y 1998, debido a la insuficiencia de poder obtener votos suficientes. Así es como termina la historia del grupo guerrillero que alguna vez fue el foco central de controversias después de la toma del Palacio de Justicia en 1985. En menos de 10 años pasó a ser una alianza política dejando de una vez por todas el camino de las armas y fue perdiendo relevancia hasta quedar en el olvido por todos. Ahora solo lo vemos como un remanente de la historia del siglo XX, la cual estuvo llena de violencia en todos los planos que se puedan imaginar. Sin embargo, la historia del M-19 marca un logro importante y un hecho en cómo se pueden plantear distintos mecanismos para llegar a conversaciones entre el gobierno y distintas guerrillas, lo cual depende de cómo se haya efectuado. Puede terminar en la desmovilización de estos grupos al margen de la ley
y si es así, hacer que sus distintos miembros den un paso a la reintegración de la sociedad, marcando el paso para una mejor sociedad colombiana.